Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 21 de octubre, contándoles que Moncloa ordenó al buque Furor llegar tarde a la zona donde estaba la flotilla de Gaza, en lo que fuentes describen como un auténtico paripé para contentar a los socios políticos del gobierno. Según publica The Objective, todo estaba pactado de antemano con el alto mando de las fuerzas de defensa de Israel. Al poco de salir de Cartagena, el mando del Furor recibió orden desde Madrid para aminorar la marcha y no llegar demasiado pronto al encuentro con los más de 40 barcos, donde viajaban 65 activistas españoles, entre ellos Ada Colau. Defensa facilitó al capitán del Furor el número del teléfono móvil de Colau para contactar con ella y preguntarle cómo iba todo, pero la exalcaldesa nunca cogió las llamadas. Las reglas de enfrentamiento eran muy concisas: evitar cualquier choque con Israel y bajo ningún concepto acceder a las aguas del bloqueo naval sin permiso. La parte española explicó a Israel que la misión del Furor era puramente de observación y salvamento. Es así como entre los miembros de la tripulación ha cundido la impresión de que el gobierno les ha utilizado para una operación de marketing político. O sea, que todo era una farsa desde el principio. Era una farsa el inexistente genocidio, era una farsa la inexistente hambruna, era una farsa la flotilla en sí, que resulta que no llevaba ayuda humanitaria, era pues simplemente una performance para tratar de conseguir titulares que continuaran con la campaña antisemita de criminalización de Israel. Y para colmo, era una farsa también el buque Furor que envió Sánchez supuestamente para escoltar a la flotilla y que recibió la orden, según publica hoy The Objective, de no darse demasiada prisa en llegar a la zona y además, por supuesto, no entrar en aguas israelíes y evitar todo tipo de confrontación. Y de hecho el gobierno español, según The Objective, comunicó al gobierno israelí que nada, que tranquilos, que en fin, que el buque bueno, lo mandaban, pero que no tenían de qué preocuparse los israelíes. Al final, pues lo que nos encontramos siempre es que todo en el mundo progre es una farsa pues cara, una enormemente costosa superproducción, donde por supuesto los gastos de los extras, del decorado, del atrecho, de las cámaras, de los operadores de realización, pues es pagado con el dinero de los contribuyentes. Por eso es tan cara la superproducción, pero es una superproducción, es todo un auténtico montaje con objetivos políticos que simplemente se traducía en una cosa: transmitir el mensaje de Israel malo, y para ello pues montamos una flotilla de ayuda humanitaria sin ayuda humanitaria, mandamos un buque de escolta al que decimos que procure llegar tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto tiene fácil solución, ¿no? Habrá que cortar el grifo del dinero para que, si alguien quiere hacer superproducciones, pues al menos se las pague con su bolsillo. Entra en vigor en Extremadura la ley de concordia pactada por el Partido Popular y Vox, que deroga la ley de memoria histórica del año 2019 aprobada en solitario por el PSOE. La norma reconoce a todas las víctimas de la violencia política, ideológica o social desde el año 1931 hasta hoy, sin distinción de bandos, con el objetivo de fomentar la concordia y la convivencia. El texto contempla la elaboración de un mapa de fosas comunes y un censo de víctimas, además de la creación de una comisión técnica de la concordia en el plazo de un año, que prestará apoyo a la consejería competente en materia de memoria. La ley fue aprobada en el Pleno Autonómico del pasado jueves y publicada el viernes en el Diario Oficial de Extremadura. Su aprobación culmina el pacto entre el PP y Vox, que también permitió aplicar en marzo una tercera rebaja fiscal en la comunidad. PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra. El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, anunció que solicitará al gobierno central presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, recordando que el Alto Tribunal anuló normas similares en Aragón y la Comunidad Valenciana.
el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, dice que va a presentar recurso. El mismo Miguel Ángel Gallardo que está imputado en el caso del nombramiento digital, es decir, a dedo, del hermano de Sánchez. El mismo Gallardo que intentó un fraude de ley aforándose de manera express, para lo cual tuvo que quitar del Parlamento de Extremadura a un compañero de partido y hacer que dimitieran los 4 que le seguían en la lista. Maniobra que al final le salió mal porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dijo que, en fin, que no estaban para fraudes de ley como ese. Bueno, pues este señor, cuya relación con la justicia es más bien dudosa, está camino del banquillo y además pues parece que no duda en recurrir a fraudes de ley para tratar de escapar a la acción de la justicia. Este señor dice que va a recurrir la ley de concordia de Extremadura. En realidad la ley de concordia de Extremadura pues es una ley innecesaria. Es una ley innecesaria como todas las leyes de memoria del Partido Socialista. Vamos, el Estado no está para ponerse a hacer historia acerca de una república y de una guerra civil, que a quien compete enjuiciar y narrar es a los historiadores desde la óptica que a cada uno le dé la gana. Pero bueno, como hay una ley nacional de memoria histórica, una otra farsa más de las superproducciones progres, también por supuesto pagada con el dinero de los demás, pues bueno, las comunidades autónomas lo único que pueden hacer es pues la trampa que se hace una vez hecha la ley, que es tratar de complementar la ley de memoria con una ley de concordia donde al menos pues se hable de todas las víctimas. Puestos a hablar de víctimas, el bando del Frente Popular en la Segunda República fue infinitamente más criminal, infinitamente más susceptible de ser llevado ante el Tribunal Penal Internacional si los hechos hubieran sucedido hoy en día, que el bando contrario. El salvajismo en el Frente Popular, le dio 100.000 vueltas al salvajismo en el otro lado, pero hubo salvajismo en ambos. Hubo canallas sádicos en ambos bandos, hubo gente inocente que fue asesinada en ambos bandos pues por sus ideas, o ni siquiera por sus ideas, muchas veces aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para saldar cuentas personales con la excusa de las ideas. Entonces, bueno, pues si alguien quiere ponerse a rememorar todas aquellas víctimas, pues hombre, por lo menos rememorar a las de ambos bandos, y si alguien quiere ponerse a abrir fosas, pues entonces nos ponemos a abrir fosas, pero de ambos bandos. Y claro, pues el saldo me parece que no va a ser demasiado positivo para los frente populistas, los que llevaron a España a la guerra civil y después cometieron un auténtico genocidio en su zona, porque genocidio es, por ejemplo, asesinar a miles y miles y miles de católicos por el simple hecho de ser católicos. Uno de esos asesinados, por cierto, era mi abuelo, al que le asesinaron por ser joyero, tener una tienda e ir a misa todos los domingos. Era un civil desarmado en la retaguardia del frente, con lo cual pues, no era un combatiente, pues da igual, le asesinaron. En fin, lo de la ley de concordia de Extremadura pues es otro ejemplo de qué pasa cuando el PP depende de Vox en un gobierno regional, y es que por lo menos hace algunas cosas bien, porque se lo exige su socio parlamentario para poder aprobarle los presupuestos. Cuando alguien no está dispuesto a hacer el bien motu propio, pues bueno, hay que empujarle un poquitito, ¿no? Lo que va a haber que empujar dentro de poco es los trenes de Renfe. En 9 meses se ha duplicado el retraso medio de los trenes. Escuchen.
Renfe duplica los tiempos de retraso de sus AVE en solo 9 meses, según las estadísticas de puntualidad de septiembre. El operador público ha visto cómo la demora en sus trenes, en sus servicios de alta velocidad, ha crecido de 13,5 minutos a 16,4 minutos desde enero hasta ahora. Si se analizan los tiempos medios de retraso de todos los trenes, en enero la media era de 3,5 minutos, pero se situó en 6,4 minutos en septiembre, duplicándose el retraso medio en lo que va de año. Durante septiembre circularon 8.530 trenes de alta velocidad y el 32,2% sufrieron retrasos de más de 5 minutos, un 26,2% de más de 15 minutos y un 9,6% más de 30 minutos. El 2,6% llegaron con más de una hora de demora. Los sindicatos achacan al mal estado de las vías y la falta de inversión las situaciones que provocan retrasos. Entre los problemas están las 30 unidades de trenes Talgo S106 entregados hace un año y medio, de los cuales 5 tuvieron que retirarse por presentar fisuras en los bogies. Asimismo aseguran que la liberalización del sector ferroviario con la llegada de Wigo y Irio incrementaron notablemente el tráfico ferroviario y el desgaste de las infraestructuras. Bueno, pues Óscar Puente ha conseguido, con su peculiar dedicación a tratar de montar polémicas, pues, en fin, bastante patanescas, con el fin de no hablar de la corrupción y la incompetencia del gobierno, pues Óscar Puente ha conseguido que la incompetencia del gobierno vaya a más en el sector del transporte. Nunca habían funcionado peor los trenes en España. Hemos duplicado en 9 meses el retraso de los trenes de Renfe. El dinero que cada vez nos saquean más en impuestos, desde luego no va a lo que tiene que ir, por ejemplo, a mantener las vías de los trenes, falta de mantenimiento a la que los sindicatos achacan buena parte de los retrasos que se producen en Renfe y que van en aumento. Tenemos a un ministro que, según Grok, la inteligencia artificial de Twitter, dedica entre 2 y 3 horas diarias a comentar en las redes, y si por lo menos dedicara ese tiempo pues a satisfacer las curiosidades que puedan sentir los usuarios de Renfe, si por lo menos dedicara ese tiempo a comunicar qué es lo que se está haciendo para evitar que los retrasos continúen acumulándose, si dedicara ese tiempo a lo que son menesteres de su ministerio, pues bueno, dirías, en fin, está en las redes interaccionando con los ciudadanos. Pero claro, cuando dedica entre 2 y 3 horas diarias a insultar a periodistas, a insultar a enemigos políticos, a enzarzarse en intercambios de opiniones con los usuarios, donde demuestra siempre pues una total falta de educación, pues hombre, quiere decir que está entre 2 y 3 horas al día perdiendo el tiempo en cosas que no son su cometido, en vez de dedicarlas a tratar de que funcionen bien los trenes en España. Óscar Puente es un desastre de ministro, es un incompetente brutal. Óscar Puente, además, pues no ha tenido una intervención demasiado brillante en todo el asunto de la corrupción, sin entrar en si pueda él estar o no implicado en la macrotrama de corrupción del PSOE. Lo cierto es que se descolgó pues poquito después de llegar al ministerio con una poquito después de estallar todo el escándalo Ábalos, con una auditoría supuesta que había hecho de los contratos de transporte del Ministerio de Transportes, donde dijo que, en fin, los procedimientos no eran muy adecuados, pero no había así ninguna corrupción. Luego hemos empezado a saber, gracias a la UCO y a los jueces, pues toda la suciedad que había ahí, y en estos momentos pues no sé si quedará alguien en el Ministerio de Transportes de la etapa de Ábalos sin imputar, porque ahí están desde los de Adif a la dirección de carreteras, pues tenemos a todos desfilando por el juzgado, pero eso sí, la auditoría de Puente no detectó delitos. Bueno, pues nada, en 9 meses se duplica el retraso medio de los trenes de Renfe.
Buen trabajo, Óscar. Abrimos la información internacional contándoles que Gustavo Petro respondió a las acusaciones de Donald Trump de ser líder del narcotráfico, asegurando que Colombia está fuera de su control, algo que según él no le gusta al presidente estadounidense. El mandatario colombiano afirmó en su entrevista concedida al periodista Daniel Coronel de Univisión que en una democracia un gobierno está bajo el control del pueblo, no de Donald Trump, añadiendo que no es rey en Colombia donde no los aceptan. Asimismo aseguró que hay una salida, la cual es sacar a Trump. Es un tirano de lo peor que se fabrica. Ha robado todas las elecciones. De la calumnia y la soberbia y la codicia. Su misión no es cambiar a Trump. No. Su misión es buscar la mejor negociación posible para los millones de colombianos que dependen de esos empleos. Sí, la de esa humanidad economía. tiene una primera salida y es cambiar a Trump. De diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala a Trump. Muchas gracias. Petro comentó que el defecto de Colombia para negociar con Donald Trump respecto a México y Brasil es que no logró tener una producción de petróleo tan importante como esas naciones, lo que les pone en una situación difícil. Asimismo, el mandatario colombiano aseguró en la entrevista que valora mucho al dictador venezolano Nicolás Maduro y que María Corina Machado es una persona despreciable. Mientras tanto, Pedro Sánchez se reunirá con Petro en Colombia los próximos días 9 y 10 de noviembre con el motivo de la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea, buscando España sinergias para reforzar lazos comerciales con Colombia tras la desconexión con Israel y la subida de aranceles por parte de Donald Trump. En fin, Petro tiene una característica y es que siempre que habla parece que está colocado de algo. Parece que se ha metido alguna sustancia no demasiado buena para la salud. Y el discurso lógico que articula en sus respuestas pues tiene de todo menos de lógico. Y a veces es difícil seguir lo que está diciendo porque, bueno, pues es como una especie de Yolanda Díaz, pero en colombiano. Bueno, pues cuando se le entiende es casi peor. Entonces le preguntan por Trump y dice que Trump, hay que cambiar a Trump. Y dice, hay dos soluciones, que cambie él, dice, o si no, le sacamos. pero ¿qué dices, Petro? ¿Le vais a sacar tú y cuántos más? ¿O es que habéis ya encargado algún sicario, alguna operación que parezca un accidente? Petro está de los nervios porque a medida que se prolonga el bloqueo de Venezuela, de las costas venezolanas, pues lógicamente el narcogobierno de Venezuela se ve tocado, pero el colombiano también, porque parte de la droga que salía por las costas venezolanas provenía de Colombia. Pasa por la frontera terrestre y a través de las costas venezolanas pues termina llegando a Estados Unidos o termina llegando a las costas europeas. Inicialmente yo creo que toda esta gente, los del Foro de Sao Paulo, los Petro, los Lula, los Sheinbaum, los Sánchez, yo creo que pensaban que había margen de negociación, es decir, que Estados Unidos enviaba su flota a la costa venezolana como manera de presión para doblarle la mano en la mesa de negociación a Maduro y que bueno, al final pues se podría llegar a un acuerdo con Tito Donald para que Estados Unidos pues saque una ventaja económica de Venezuela a cambio de dejar al tirano en el poder. Vamos, lo que han estado haciendo los mismos protagonistas, los del Foro de Sao Paulo, con la Unión Europea y con gobiernos americanos anteriores. Con la Unión Europea ha sido escandaloso. Venezuela ha comprado tiempo para Maduro pues a base de concesiones mineras en el arco del Orinoco, petrolíferas, etcétera, etcétera, a empresas de países europeos. Esos
que luego nos llenamos la boca hablando de democracia y demás. Bueno, pues resulta que no había margen de negociación con Tito Donald y se le han hecho llegar todas las ofertas, incluida la de concederle el control total de los recursos venezolanos y concederle la ruptura de relaciones entre Venezuela, Irán, China y Rusia a cambio de dejar a Maduro en el poder, y Donald Trump ha dicho que no, con lo cual es cuando han saltado todas las alarmas en los del Foro de Sao Paulo, Petro, Lula y demás, porque se han dado cuenta de que no hay salida, de que no hay manera de comprar esta vez al enemigo, de que el enemigo no está en este caso simplemente presionando para sacarte la extorsión, sino que quiere acabar contigo. Y bueno, pues ya van a calzón quitado, Lula dando gritos contra Trump en un meeting, Petro amenazándole en una entrevista con sacarle a Trump. No sé cómo piensa hacerlo. Bueno, pues en fin, mucha suerte, Gustavo, porque te va a hacer falta. Porque intuyo que te queda poco tiempo al frente de la presidencia colombiana, no porque Trump te vaya a echar, sino simplemente porque te van a echar los colombianos de donde ahora mismo estás, cuando no deberías haber estado nunca. Bueno, y les hablaba antes de superproducciones progres, siempre caras, siempre pagadas por el contribuyente, siempre una farsa. Bueno, pues ayer tuvimos un ejemplo, en fin, de esos pequeños detalles que se le escapan a los que no hacen bien los guiones de las superproducciones. Me parece que se llama raccord o algo así, eso de tratar de la persona que en las películas analiza las escenas para ver las cosas que no cuadran y tal. Pues ayer tuvieron un error en el guión. Escuchen lo que pasó con un diputado de la izquierda radical, de la extrema izquierda francesa, un diputado del partido La Francia Insumisa, ese partido del pirao de Mélenchon. Se trata de Luis Boyard, diputado de la izquierda radical, la Francia Insumisa de Mélenchon. Fue captado quitándose su reloj de lujo antes de aparecer en un canal de noticias para criticar a los ultrarricos. El diputado del Parlamento francés, pensando que no lo estaban filmando, intentó ocultar su reloj antes de responder a las preguntas de los medios. La entrevista se centró en el estado de las personas ultrarricas y las posibles medidas económicas contra sus bienes. Según medios franceses, al revisar sus redes sociales se han contabilizado al menos 4 relojes diferentes que utiliza el diputado. El incidente pone en evidencia la contradicción entre su discurso contra los ultrarricos y su estilo de vida lujoso. Ay, Dios mío, ¿qué es un progre? Pues ese que vive como un pachá, fingiendo de defender a las mujeres, a los oprimidos, a los pobres, a las clases trabajadoras, a los pueblos sin patria, a los perritos sin dueño, a las tortugas marinas en peligro de extinción. Da igual la causa. El caso es vivir del cuento y, por supuesto, vivir estupendamente. Entonces, lo de la escena del diputado de extrema izquierda quitándose el reloj de lujo porque va a entrar en una entrevista para criticar a los ultrarricos, pues, en fin, es muy indicativo de hasta qué punto son todos unos perfectos farsantes. 4 relojes de lujo le han identificado ya los activistas en redes revisando sus fotografías. Ha cometido el error de quitarse el reloj justo antes de entrar a criticar a los ultrarricos en una entrevista. Ha atraído la atención sobre su propio reloj y entonces ya le están sacando todos los relojes que ha ido exhibiendo a lo largo del tiempo. La verdad es que me llama mucho la atención esto de los millonarios de extrema izquierda, que son millonarios porque viven de fingir que defienden no sé qué causa noble. Esa especie de querencia por el lujo ostentoso es un poco hortera, ¿no? ¿Qué necesidad hay de tener 4 relojes de lujo, señor? Hombre, si le gustan mucho los relojes, tiene alguna querencia, pues con tener uno, digo yo,
que basta, pero este es, para los relojes, este diputado de extrema izquierda francés, pues es como el hijo de Pujol para los coches de lujo, ¿no? Que también tenía 16 o no sé qué. ¿Qué necesidad tienes de tener 16 coches de lujo o 4 relojes de lujo? Es gente que lo que le gusta es la ostentación, ¿no? Pues eso, un poco horteras. En fin, vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. El presidente polaco Karol Nawrocki ha promulgado una ley que elimina el impuesto a la renta para las familias con al menos 2 hijos y ganancias de hasta 140.000 zlotys anuales, unos 33.000 euros. La medida, eje de su campaña, busca aliviar la carga fiscal, estimular el consumo y fortalecer la actividad laboral. El impacto real se verá en las declaraciones de la renta de 2026 dentro de un paquete de reformas conocido como blindaje fiscal. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Destrucción, silencio y olvido. Hace un año, la Dana arrasó la vida de cientos de familias. Hoy siguen esperando respuestas. El Toro Televisión viaja a Valencia para emitir un programa especial desde el corazón de la tragedia, donde las víctimas aún reclaman justicia. Este 28 de octubre no te pierdas el programa conmemorativo de la Dana, solo en el Toro Televisión. La memoria no se puede silenciar.